Muy buenas tardes a todas y a todos. Reanudamos la sesión con la comparecencia de doña Francina Armengol, expresidenta de les Illes Balears y presidenta del Congreso de los Diputados. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañada de la persona que designe para asistirla. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Le recuerdo que el objeto de la comisión, que es el tema sobre el que ha de versar su testimonio, es el siguiente: establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos. Se investigará también la actuación de otras administraciones públicas en los términos previstos en el apartado siguiente: estudiar y valorar modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro, y a tal efecto se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes administraciones públicas. La compareciente tiene 10 minutos de intervención inicial para el caso en que quiera hacer uso de ella, y finalizada esta intervención inicial se concede el turno de palabra a los portavoces para que formulen sus preguntas a la señora Armengol en formato de pregunta-respuesta por tiempo de 15 minutos, incluyendo dentro de este tiempo la contestación de la compareciente. Así que, sin más, le damos la palabra a la compareciente, la señora Francina Armengol, agradeciéndole su presencia en esta comisión esta tarde. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar agradeciéndoles la oportunidad de poder realizar esta comparecencia que planteo como un ejercicio de transparencia. Permítanme que les haga un breve relato de la situación. Nos encontramos en los inicios de la pandemia sanitaria, a finales de abril de 2020. La gente está confinada. No se dispone de suficiente material de protección. El mercado ordinario ha colapsado y se tiene que comprar a través de todo tipo de intermediarios y compitiendo todos contra todos. En Baleares, al ser islas, teníamos más dificultades de suministro si cabe. Hasta la última semana de abril, por ejemplo, solo habíamos recibido 7.000 mascarillas FFP2 del Ministerio de Sanidad cuando gastábamos más de 100.000 por semana. Esto se transmitió en el Consejo Interterritorial de Salud y la manifesté no solo al ministro, sino también en todas las conferencias de presidentes. Mi prioridad fue siempre anteponer la vida de las personas a cualquier otra circunstancia. Por eso, una de las primeras decisiones que tomamos fue la de cerrar nuestros puertos y aeropuertos. Una decisión durísima, porque suponía quedarnos aislados, parando toda nuestra actividad económica. El comportamiento de nuestra sociedad y la capacidad de aunar todas las voluntades, asumiendo de forma solidaria lo que aquello suponía, nos permitió salir adelante. Y yo estoy muy orgullosa de ello, porque las decisiones fueron propuestas por técnicos, respaldadas por todas las instituciones y consensuadas con los agentes sociales y económicos, y porque Baleares fue, junto a Canarias, la comunidad con menor mortalidad. Con este mismo planteamiento de proteger por encima de todo a la ciudadanía, decidimos que debíamos disponer en todo momento del material necesario para la población. Como recordarán, a partir de la tercera semana de abril de 2020 se empieza a plantear el proceso de desescalada, que se inicia el 2 de mayo. En este momento, las farmacias sufren desabastecimiento de material y el Servicio de Salud está surtiendo a ayuntamientos, emergencias, residencias, funerarias, consejos insulares, farmacéuticos. Entonces, se decide comprar material de protección de uso civil, también para el proceso de desescalada. En una comunidad turística como Baleares, completamente cerrada y sin apenas actividad, había que actuar con mucho rigor en la contención del virus y después prepararse para poder abrir y, sobre todo, hacerlo de forma segura. Y así lo hicimos. No solo accedimos a mascarillas para uso civil con las que tener stock de seguridad, también establecimos controles sanitarios en puertos y aeropuertos o dedicamos hoteles enteros para aislar a turistas infectados. Y fuimos los primeros autorizados a armar un corredor turístico seguro el 15 de junio de 2020, que nos permitió tener temporada turística.
Para todo ello, una de las primeras decisiones fue generar cobertura para efectuar contratación de emergencia, acelerando la tramitación y el pago para poder acceder al material. Para ello se aprobó un acuerdo de Consejo de Gobierno el 18 de marzo y un decreto ley el 20 de marzo. Hasta septiembre, y bajo este amparo legal, compramos 430 toneladas de material por 38 millones de euros. Lo hacemos en un mercado extremadamente competitivo, donde los suministradores habituales no operan y en el que aparecen intermediarios y empresas de todo tipo que ofrecen material de China. En este momento, a finales de abril de 2020, desde el Ministerio de Transportes se ofrece la posibilidad de acceder a material en China, que también compraban otros ministerios y organismos del Estado. Como ha explicado hoy el entonces director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, el señor Palomino, un asesor del Ministerio, el señor García, se puso en contacto con él y a partir de ahí se establece comunicación entre el Servicio de Salud y la empresa Soluciones de Gestión para concretar la posibilidad de contratar 1,4 millones de mascarillas. Y yo quiero ser muy clara, como he sido siempre. En esas fechas y durante toda la pandemia, yo misma me comuniqué con gente del Ministerio para tratar sobre diversas cuestiones, desde el cierre de puertos y aeropuertos a garantías logísticas para que las islas no se quedaran desabastecidas. Lo hice con el ministro, secretarios de Estado y asesores, y lo mismo con otros ministerios, como el de Sanidad, Trabajo o Economía. Recuerdo las conversaciones trascendentes con el ministro Ábalos para cerrar puertos y aeropuertos, con la vicepresidenta Díaz para los ERTEs o con la vicepresidenta Calviño para las ayudas a empresas. Pero quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. En mi administración teníamos un método de trabajo que seguíamos escrupulosamente. Todos los contactos de suministros que en aquellos momentos nos llegaban se canalizaban hacia los responsables del servicio de salud, que eran los encargados de evaluar la conveniencia y viabilidad de cada una de las operaciones. Lo hacíamos así porque era nuestra obligación informar al servicio de salud, que era quien buscaba el material. Esta y otras operaciones pasaron por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2020, en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros. Este es el único momento en que tengo contacto con este expediente, aunque de hecho no he conocido el nombre de esta empresa hasta estos últimos meses. Como les decía, las decisiones sobre la compra del material sanitario las tomaban los órganos de contratación del Servicio de Salud de forma autónoma y con criterios técnicos. Yo no estaba en la tramitación de expedientes, sino en la toma de decisiones de calado en un territorio que se cerró completamente y se paró económicamente, sufriendo una caída del PIB del 21%. Por tanto, mi preocupación eran los ciudadanos, primero para protegerlos y después para reactivar la economía. Y quiero hacerles una acotación. Todos los detalles del expediente del que les hablo los he conocido ahora. Hemos recabado toda la información, la misma que tienen a su disposición, para poder informarles con el mayor rigor posible, pero comprenderán que en medio de la mayor crisis sanitaria no estuviera entre las prioridades de una presidenta conocer las contrataciones concretas. En este caso del que hablamos y a partir de la información que he recibido ahora, el Servicio de Salud valoró que esta oferta llegase de un ministerio y que los compradores fueran otros ministerios y entidades públicas. Valoró que se pagase a posteriori y que el precio de 2,5 euros la unidad fuera de menos de la mitad de lo que pagaban otras instituciones, como les ha corroborado el señor Palomino. Por tanto, la decisión se toma con criterios técnicos, como acredita el expediente. En ningún momento nadie recibió órdenes o presionó para que se comprara, como reflejan las comunicaciones del propio expediente. Simplemente hay una necesidad, llega una propuesta, se valora técnicamente y se cierra la operación, como se hizo con todas las propuestas, vinieran de donde vinieran. Prueba de ello es que esta empresa hace una segunda oferta de mascarillas el 18 de mayo y también con criterios técnicos el Servicio de Salud decide no comprar.
Estamos pues hablando de un único contrato de 3,7 millones de euros de un total de 38 millones de contratos de emergencia realizados. Para que se hagan idea del contexto, entre el año 2020 y el fin de la pandemia en 2023, el Gobierno balear gestionó 23.305 millones de euros, de los que 8.664 fueron de esfuerzo específicamente sanitario y 1.675 fueron ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores. Esta operación, como todas las que se hicieron en esos momentos, se formaliza a través de un procedimiento de emergencia fiscalizado a posteriori de conformidad por la Intervención General y por la Oficina Anticorrupción, organismo que el actual Gobierno ha eliminado. Una vez recibido el material, el 25 de mayo se envía a analizar al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el 8 de junio advierte que las mascarillas no se pueden asimilar a FFP2. Que quede claro que las mascarillas sirven. No es cierto que sean inútiles. Protegen más que una quirúrgica. Lo que dice el análisis es que no se podían utilizar como equipo de protección individual de trabajadores, pero sí para un uso civil durante la desescalada, que era para lo que se compraron. Lo mismo le sucedió a otras muchas administraciones y la mayoría usó el material. A partir de este análisis de calidad se ha construido un bulo. Se ha dicho que eran fake y se han puesto en duda dos certificaciones posteriores, ambas de carácter técnico. Lo que ha pasado es que se han utilizado documentos, certificaciones o correos que figuran en el expediente y se han presentado de forma aislada y sin contexto, queriendo hacer creer que responden a una decisión política para favorecer a esta empresa cuando en realidad son trámites o decisiones absolutamente técnicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la certificación que acredita que la empresa ha entregado el material en los plazos, un acto formal que no impide que se pueda reclamar, como por cierto pasó. Certificación que se emite antes de que se decida reclamar y cuando las mascarillas eran útiles y se utilizan como stock de seguridad. El Gobierno de España obligaba a garantizar 8 semanas de consumo y una comunidad turística como Baleares tenía que disponer de stock no solo para su población, sino también para sus visitantes, stock que se mantiene hasta que en 2023 se declara el fin de la pandemia. Es entonces cuando se inicia el proceso de reclamación por la diferencia entre lo que se pagó y el valor que se considera que tenían las mascarillas, con una notificación a la empresa en marzo de 2023 y el 6 de julio iniciando el proceso de resolución. Esto es lo que ha pasado. Y me duele y mucho que se haya querido utilizar todo esto para cuestionar el trabajo magnífico de la gente de mi Gobierno, de todas las instituciones, de los profesionales sanitarios, de los trabajadores, de los empresarios, de toda la sociedad de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, porque fue gracias a ellos, a trabajar conjuntamente, que fuimos capaces de superar la mayor crisis sanitaria de la historia. Y juntos, trabajando juntos, intentando solucionar juntos esos problemas, lo sacamos y lo sacamos con buena nota desde la Comunidad Autónoma de Baleares. Y quiero que estas últimas palabras de mi intervención sean para recordar a todos los fallecidos de la COVID. Esos, desgraciadamente, jamás en la vida los podremos olvidar, nunca, ninguno de nosotros. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, señor Armengol. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bendodo. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Señor Armengol, muchas gracias por comparecer ante esta comisión. Mire, me he vuelto a ver la rueda de prensa que dio usted el 5 de marzo y ha sido prácticamente un calco de lo que ha dicho hoy aquí. Poca memoria y poca verdad. Mire, la expectación que hay hoy aquí, en esta sala, no como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque usted es la presidenta del Congreso. Es un desprestigio, de verdad, para esta Cámara que usted esté hoy aquí. Usted, y lo vamos a ver durante la comparecencia, ha sido su Gobierno la avalista de la trama. Gracias a las gestiones de su Gobierno, la trama avanzó y la trama pudo entrar en otras administraciones. Usted fue la responsable, su Gobierno, la que avaló la idoneidad de la empresa especializada en mordidas. Yo creo que debería haber dimitido por el bien y el prestigio de esta Cámara. Debería haber dimitido hace meses, cuando estalló este caso, el caso PSOE, y fuimos conociendo detalle a detalle el pago de los 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión. Oiga,
3,7 millones de euros que investiga la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía Europea. No todos pueden estar equivocados, ¿eh? ¿Por qué la investigan? Por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Los tres. La rueda de prensa a la que hacía referencia el 5 de marzo, creo que usted no dijo muchas verdades, diciendo que cumplió la ley y el procedimiento, como ha dicho ahora. Creo que ahí no ha dicho la verdad. Le recuerdo que tiene la obligación de decir la verdad en esta comisión. Voy a empezar. El director de gestión del Servicio Balear de Salud, señor Palomino, que ha comparecido esta mañana, ha reconocido, por fin, que se puso en contacto con Koldo. Le envió un WhatsApp, por lo visto, para contratar a la empresa Soluciones de Gestión. Lo que no ha aclarado el señor Palomino es quién del Ministerio de Transportes lo llamó para pasarle el teléfono de Koldo. Hoy han dicho que si la centralita, hoy han culpado aquí a una centralita. Yo no sé si usted es la centralita, pero alguien llamó para dar ese teléfono. ¿Nos lo podría aclarar esta cuestión? ¿Quién llamó del Ministerio de Transportes? Y nos puede decir usted si conoce, si ha tenido reuniones, conversaciones telefónicas o algún tipo de gestión con el señor Koldo García Izaguirre. Gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Lo primero que le quiero decir es que su relato es falso. Llevan meses con ese relato. Ustedes ya han planteado una acusación, porque es el bulo que se han montado. Es lo que interesa explicarles desde su punto de vista. Que no soy yo. No, yo, señor Bendodo, si me deja... La Audiencia Nacional, la Guardia Civil... Un segundo. Señor Bendodo ha tenido su tiempo para preguntar, para exponer... Esto es un diálogo, ¿no? Sí, no es un diálogo. Es una comparecencia en la que usted pregunta y el compareciente responde. Eso es. Así que le ruego, por favor, que deje a la compareciente explicarse, ¿vale? Por tanto, ese es su relato, el que ya han construido antes de saber nada y de escuchar absolutamente nada. Y siguen sin escucharme lo que yo les he explicado, que creo que he sido muy clara en mi intervención. Y creo que el señor Palomino ha explicado exactamente cómo le llega esta posibilidad que el Ministerio de Transportes les explica que está haciendo un pedido de mascarillas en China. Y yo creo que usted, que fue consejero, tiene que ponerse en el momento, en una pandemia donde se estaba muriendo muchísima gente, donde todas las comunidades autónomas estábamos comprando material en China, donde nos llegaban contactos de todos sitios. A usted mismo, señor Bendodo, le llegó un contacto de una familiar y usted lo pasó al servicio de salud porque era su obligación, claro que sí, de todas las comunidades autónomas. Y todos intentábamos comprar material en China, claro que sí, porque nuestra obligación era proteger a la ciudadanía. Y yo, señor Bendodo, no estaba para nada en el procedimiento ni en la contratación ni en ningún expediente concreto, para nada, ni estaba en este ni en ningún otro. Por tanto, a la pregunta de quién le llama al señor Palomino, se la ha respondido el señor Palomino. A la pregunta que me hace usted, ¿yo conocía al señor Koldo García? Pues le conocí porque era asesor del ministro Ábalos y vino en algunas... Si un momentito, si le explico, le conocí. Vino algunas veces, acompañó al señor Ábalos en actos en Baleares y algunas veces, pues sí, he tenido alguna comunicación con él, claro que sí, pero no recuerdo para nada haber hablado de esta cuestión que usted me plantea. No, ante la pregunta de si lo conocía, ha dicho que sí y ha quedado claro, por fin. Yo creo que es... bueno, presidente, llevamos 2 de 2. El señor Illa dijo que lo conocía y la señora Armengol también conocía al señor Koldo. Bien. Ahora, díganos, por tanto, cuándo, dónde, con quién se lo presentó, qué conversaciones tuvo, si le pidió que contratara a la empresa de Soluciones de Gestión. Eso creo que es importante, es uno de los motivos fundamentales de la comparecencia de hoy. Y mire, le voy a refrescar la memoria, porque dice usted que tiene mala memoria y no se acuerda. Esto viene en el expediente. Koldo ha dicho textualmente, en una conversación con usted, tu consejero nos está bloqueando. Por tanto, para hablar con esa confianza, tu consejero nos está bloqueando a toda una presidenta de una comunidad autónoma. Oye, no es uno que pasaba por ahí, ¿no? Alguna confianza tendría y alguna llamada previa se habrá producido. Por tanto, haga usted el esfuerzo de hacer memoria y cuéntenos qué relaciones tenía con el señor Koldo y si pidió él directamente a usted que contratara con la empresa Soluciones de Gestión.
Yo puedo hacer toda la memoria que quiera, pero yo no recuerdo en qué momento conozco al señor Koldo. Yo no lo conozco previo en el Partido Socialista, le conozco como asesor del ministro Ábalos, cuando en algunas veces pues, le acompañó, como conozco a los asesores y a las personas que acompañaban a los ministros de diferentes áreas a la Comunidad Autónoma de Baleares, como es lógico, porque yo soy una persona educada. Cuando viene un ministro con alguien, pues le saludo y punto, y nada más. Señor Bendodo, lo que usted se imagina, nada más. ¿Yo he hablado alguna vez con el señor Koldo o alguien me ha dicho nunca contrata esta empresa? Jamás en la vida. Y le diré una cosa, yo soy tan rotunda en esto, estoy tan convencida de esto, porque yo en mi vida, y llevo años en política, en mi vida, ni he dado una orden, y se lo ha corroborado el señor Palominos, jamás a nadie de mi gobierno, jamás, para que contrate una empresa concreta. Jamás en la vida nadie me ha presionado para contratar a una empresa concreta. Jamás en la vida me he metido en un expediente de contratación. Jamás he intentado ayudar a ninguna empresa. Jamás he facilitado nada a ninguna empresa, porque yo, señor Bendodo, no soy de estas. ¿Y por qué el señor Koldo nos dice, tu consejero nos está bloqueando? ¿A usted se lo dijo? Yo no recuerdo para nada. Yo no he tenido esta conversación, no lo recuerdo para nada. Pues mire, aquí hay un agujero negro, que no lo digo yo, que lo dice la Guardia Civil. Usted dice que el relato del Partido Popular se equivoca, que no estamos nosotros investigando, que es la Guardia Civil, la Fiscalía Europea y la Audiencia Nacional. Recuerde usted esto. Vamos a ver. Hay un agujero negro porque de repente llega un correo electrónico un sábado por la tarde al Gobierno de Baleares con copia a usted, con copia a usted, que dice que está llegando a Barajas un avión con 1,4 millones de mascarillas. 5 horas y 45 minutos después se está emitiendo una factura hacia el Gobierno de Baleares por 3,7 millones de euros. Es decir, entre el primer correo que está llegando un avión a Barajas con la empresa Soluciones de Gestión y la emisión de la factura pasan 5 horas 45 minutos. Usted me quiere explicar a mí, por ejemplo, que a mí no me conoce de nada. Yo le envío a usted un correo electrónico un sábado y sin preguntarme nada, emito una factura por 3,7 millones de euros. Ahí en medio hay un agujero negro que tiene que explicar qué gestiones se han hecho, quién llama, quién no llama, el precio. Claro, eso es lo que quiero saber, no solo yo, todos los grupos aquí y la Guardia Civil. Y eso a ustedes no se lo han aclarado. Por tanto, le pido, a ver si hace un poco de memoria. ¿Sabe usted lo que dice la Guardia Civil sobre este agujero negro? ¿Sabe quién hizo esa gestión? ¿Quién llamó? Porque entre una gestión y la emisión de la factura tiene que haber pasado algo. A ver, yo no sé no sé cómo explicárselo. Una presidenta, y si no, yo supongo que lo habrá hablado algunas veces con el señor Moreno Bonilla, una presidenta no está en la contratación de expedientes, sino es que es muy raro. Es que no está para nada, ni en ningún expediente de contratación, ni en ningún contacto con ninguna empresa de contratación, ni de material sanitario, ni de ningún otro. Yo no estoy, yo este expediente ni le conozco. Yo este expediente lo he conocido ahora, señor Bendodo. Esta es la realidad. El nombre de esta empresa yo lo conozco ahora. Le diré más. Si yo, cuando veo esto en la prensa, le digo a la consejera de Salud, nosotros compramos estas mascarillas, y no tengo ni idea de todo esto. Ahora bien, yo para venir a esta comparecencia pues me he estudiado el expediente como han hecho todos ustedes. ¿Y por qué dice el Servicio de Salud que se fía y que compra estas mascarillas? Que las analiza la propuesta, que le llega del Ministerio de Transportes. En aquel momento llegaban de por todos sitios, y usted lo sabe perfectamente. Pues le da más viabilidad que llegue de una administración pública. Pues vale, las analiza la propuesta que le hace la empresa, que es de 2,5 euros la unidad por la mascarilla. Otras administraciones, usted las conoce perfectamente, estaban comprando mucho más cara. Y por primera vez, porque los contratos en este momento, las empresas exigían el pago por anterioridad, se paga a posteriori. Y por eso se compran, para tener un stock civil. ¿Por qué? Porque necesitábamos desescalar, porque nosotros somos una comunidad turística, porque necesitábamos mascarillas para poder desescalar. Para nosotros era vital tener mucho stock de emergencia, stock de seguridad, para poder tener una desescalada tranquila y que la gente pudiera tener vida. Lo ha explicado en su primera intervención. Yo lo que le preguntaba es los contactos previos. Los contactos previos. Vamos a ver. Lo que no puede ser es que usted me diga aquí que no se enteraba de nada. Que usted es la presidenta y no se enteraba de nada. No se enteró del registro de la Guardia Civil tampoco. No se enteró del aval a la empresa que emitió su gobierno. Gracias al aval que emitió su gobierno, la empresa pudo acceder a muchos más contratos en el Ministerio de Sanidad, como confirmó aquí el exministro Salvador Illa en la comparecencia última. No se enteró
que le habían estafado tampoco, que las mascarillas no eran las que había comprado. Y fíjese, ustedes compran por 3,7 millones de euros las mascarillas, después se certifican que son fake, y no lo decimos nosotros, claro que sí, se certifican por el Centro Nacional de Medios de Protección que esas mascarillas eran fake. Y a sabiendas que eran fake, usted dice que todo es correcto y emite el documento avalando. ¿Sabe usted cómo se llama eso? A sabiendas, ¿eh? Eso se llama prevaricación, ¿eh? Es decir, les repito, sabiendo que eran mascarillas fake, usted avala que son correctas para que puedan contratar con otras administraciones. Eso fue así, no lo digo yo, en el expediente viene. Porque usted ha dicho antes y ha mentido que se ha dicho que las mascarillas eran fake. Y no lo decimos nosotros. El Centro Nacional de Medios de Protección lo dijo así. Por lo tanto, ¿qué me puede decir sobre esto? Si me deja, le explico. A ver, este es el bulo que están intentando construir y no es cierto. A ver, la primera cuestión, las mascarillas no son fake. Las mascarillas se compran KN95. En aquel momento, por la Secretaría de Estado de Industria, se había asimilado la KN95 a la FFP2. Lo que hace cuando se envían a analizar por el instituto es decir, no filtran como FFP2. Eso no significa que sean inútiles, eso no significa que sean fake. Eso quiere decir que son una mascarilla superior a la quirúrgica, que era para lo que nosotros la necesitábamos. Y estas mascarillas tienen el uso de stock de seguridad. Nosotros tenemos la necesidad de tener un stock de seguridad 400% más de lo que gastamos por la desescalada que necesitamos hacer. Vuelve a quedar claro. Por tanto, si usted dice que no la han estafado... Por tanto, déjeme. Claro. Entonces, lo que se reclama por parte de... Déjela acabar y tendrá la ocasión. Usted me ha hecho unas cuantas preguntas y yo se las intento contestar. Señor Bendodo, por favor. Porque... Y señor Armengol, vaya acabando y así sí, pero yo supongo que tenían ganas de que viniera para escucharme y, por tanto, para entender lo que yo les quiero contar. Vale. Entonces... esas mascarillas no son fake, tienen su utilidad como stock de seguridad. ¿Por qué pidió que le devolvieran el dinero? No lo entiendo. Exacto. Si no son mascarillas fake, me quedó claro. Si no son mascarillas fake... le explico la diferencia. Y de el señor Bendodo, un momento, vamos le explico la diferencia. La señora Armengol acaba, usted Cuando habla. se envían a analizar y el instituto te dice no filtra como FFP2 y tú entiendes que la has pagado en el momento que se asimila la KN95 con el FFP2, pues nuestra administración, con criterios de intentar mirar por la administración, por eso no estamos en la trama, porque si no, ¿para qué le vamos a reclamar a la trama, señor Bendodo? No, con el criterio de mirar para la administración dices, pues vamos a reclamarle la diferencia entre lo que es la KN95 y lo que es la FFP2. Y el gobierno de la señora Proens, que viene después de mí, asume el expediente íntegramente y hace la resolución el 24 de agosto aceptando la reclamación por la... La señora Armengol está finalizando ya. Sí, estoy finalizando. Aceptando la reclamación por la diferencia. Por tanto, nosotros compramos con contrato, con intervención general de la comunidad autónoma favorable, con informe de oficina anticorrupción, mascarillas que hacemos servir para lo que las necesitamos, que es stock de seguridad. Podemos reclamar a la empresa una parte de dinero para que lo devuelva a la comunidad autónoma, 2,68 millones de euros. Lo reclamamos. Quien deja esta reclamación parada y caducada es el gobierno actual, que es al quien tendría que pedirle la explicación, no a mí. Vamos a ver. Y, señora Armengol, usted dice que no le han estafado a la empresa, pero al mismo tiempo monta un paripé de procedimiento para que le devuelvan 2,6 millones de euros porque las mascarillas eran fake. ¿Cómo se compadece eso? No mienta más, señor presidente. Recuerde a la compareciente que no puede mentir en esta comisión. Señor Bendodo, continúe con su intervención. Permítame, señor Armengol. Mire, su gobierno el 20 de marzo del 23 envió un escrito a la empresa diciéndole que tomará las medidas oportunas. Por algo será. El día 6 de julio del 23, da un pasito más usted, no sé por qué, y dice que es una propuesta de inicio del expediente. Qué casualidad, el mismo día que toma posesión la nueva presidenta del Gobierno de Baleares. Mire, al final lo que estamos viendo aquí es que usted no solo avaló a la empresa de la trama, que la estafó, lo que permitió que la empresa siguiera estafando a otras administraciones, sino que a sabiendas de la estafa, y muy grave, trató de endosarle el pago a fondos europeos, que por eso la Fiscalía Europea la está investigando. Mire, recuerde, y termino con esto, presidente,
esto no es una cuestión de los grupos que estamos aquí. Es que su gestión, de la que usted se desentiende, que no se acuerda, la está investigando la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. Usted avaló a la empresa y gracias a su aval pudo seguir contratando y cometiendo irregularidades. Y eso es lo que queremos preguntar hoy aquí. Muchísimas gracias. Intento contestar muy rápido. Nosotros no avalamos a la empresa para que siguiera no sé qué historias que cuenta usted. El certificado que se hace es de recepción de que se han recibido 1,4 millones de mascarillas en el día que se tocaba recibir y con el precio que se toca recibir. Esto es el certificado al que usted hace referencia, nada más. Eso no impide reclamar el dinero a la empresa como se hace. Señor Bendodo, señor Bendodo ya ha finalizado su última pregunta y la señora Armengol le está contestando y ya está. Eso no impide reclamar el dinero a la empresa, que se reclama. Y eso pasa en toda la administración de las comunidades autónomas y en toda la administración del Estado. Esto es lo que nos marca nuestra normativa y se puede hacer porque la normativa es garantista con la comunidad autónoma. Creo que antes se lo ha explicado perfectamente el señor Negueruela y el señor Palomino. Por tanto, se hace correctamente. Las mascarillas sirven para lo que se compran en nuestra comunidad autónoma de Baleares. Y usted me dice, y da un pasito más y lo envía certificado de fondos europeos. ¿Pero qué dice? Se pagan con fondos europeos porque el material de emergencia se permite por normativa europea y por normativa estatal que se pueda certificar con fondos europeos. Ahora, usted tendría que conocer perfectamente que se puede descertificar hasta el 2025, como así ha sucedido. Por tanto, nosotros no estamos privando de nada a que la comunidad autónoma pueda certificar o descertificar esta comanda. Si la empresa hubiera tenido razón, se pagan con fondos europeos. Si el Gobierno balear hubiera tenido razón, los 2,68 millones los hubiera devuelto la empresa a la comunidad autónoma de Baleares y luego nosotros hubiéramos certificado otro gasto con estos fondos europeos. El problema es que el Gobierno del Partido Popular ha dejado caducar este expediente y ahora no podemos reclamar estos 2,68. Sí, y termino con una frase. Usted ha dicho... Usted ha dado un pasito más. Yo no he dado ningún paso en ningún expediente, porque yo no estoy en la contratación de nada, de nada. O algún presidente está en la contratación concreta de cualquier material sanitario en una crisis sanitaria. Porque si es así, no es la única comunidad autónoma que tiene investigaciones, señor Bendodo. Pídale las mismas responsabilidades a todos los presidentes y a todos los alcaldes que tienen alguna investigación en marcha. Gracias, señor Armengol. Gracias, con brevedad, señor presidente. No, ha finalizado ya. Permítame que le responda porque me corresponde hablar, ¿no? Ha tenido usted su última pregunta. Con mucha brevedad. 10 segundos tiene. Parece que usted no era usted la presidenta del Gobierno de Baleares, por lo que estamos viendo hoy aquí. Me va a permitir que le diga que sospecho de todo lo que usted ha dicho hoy aquí y que estoy convencido que si usted no estuviera aforada, su situación sería probablemente distinta. Gracias, señor Bendodo. Señor Armengol. Era la presidenta y con mucha honra. Y yo trabajaba en lo que era fundamental. Yo hablé con el señor Ábalos para cerrar puertos y aeropuertos. Yo hablé con la señora Díaz para los ERTES. Yo hablé con la señora Calviño para conseguir los 855 millones de euros directos a las empresas. Yo estaba planeando la desescalada. Mire, el 8 de mayo, el día que van esta compra al Consejo de Gobierno, que se vio en el Consejo de Gobierno, llevábamos el decreto ley de educación para la desescalada en las escuelas. Esta es la realidad de lo que hace un presidente del Gobierno, señor Bendodo, y tendría que conocerlo. Gracias, señor Armengol. Gracias, señor Bendodo. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor González. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora Armengol. Generalmente a todos los comparecientes y las comparecientes le damos la bienvenida a esta comisión de investigación y a esta casa. Pero claro, es que usted está en su casa, de la que además es usted la máxima responsable. Por tanto, me da a mí hasta pudor de decírselo. Mire, señor Armengol, desde casi el mismo momento de su investidura, el Partido Popular la señaló como un objetivo en su operación de descrédito de las instituciones. Hoy lo ha vuelto a hacer. Y la utilizó de manera absolutamente desproporcionada para cuestionar ya no solo la legitimidad de su presidencia, sino por extensión la de todo el Gobierno y los cargos elegidos al amparo de la mayoría parlamentaria. Nosotros lamentamos profundamente que todo lo que usted es, todo lo que usted representa, se haya utilizado para dañar a la institución, importando poco el daño personal que se le inflige también a usted como persona. Desde las críticas machistas habituales a las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad
a los numerosos desplantes, acusaciones, falta de cortesía parlamentaria, de educación y hasta de la más mínima humanidad que han tenido con usted. Como estamos viendo a lo largo de los últimos meses, contra usted todo vale y contra el gobierno de Pedro Sánchez también. La fábrica de bulos no para y esta tarde lo acabamos de ver. Hoy se ha hablado por parte del Partido Popular de consejeros. Ese es el bulo que el Partido Popular inventó, el del consejero, cuando la consejera de Salud fue durante 8 años la misma consejera. Otro bulo que acaba de decir el Partido Popular sobre las mascarillas, fake. Y nuestra pregunta es, ¿no serían tan fake cuando el propio Partido Popular de Baleares, cuando llegó al gobierno, ni rechistó ante el expediente de reclamación que había iniciado la señora Armengol? Y el último bulo es de traca. Hoy aquí se ha acusado a la señora Armengol de estar investigada. Ningún miembro del Gobierno de Baleares está siendo investigado en estos momentos. Por eso, señora Armengol, quisiéramos expresarle todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista frente a la campaña de descrédito, de acoso y derribo sin precedentes a la que viene siendo usted sometida como máxima responsable del funcionamiento de esta Cámara. Señora Armengol, en el relato que usted nos ha explicado hoy, ha hablado de que su Gobierno compró estas mascarillas de las que estamos hablando, que rechazó una segunda operación, y esto es muy importante, con esta empresa de compra, que antes de enviar el material a verificar al Instituto Nacional, que lo verificó, que usó esas mascarillas como stock de seguridad y que reclamó por la diferencia de calidad en tiempo y forma. Y a pesar de ello, ¿cómo interpreta la situación a la que ha sido sometida y que esta tarde lo hemos vuelto a ver, señora Armengol? Muchísimas gracias por su intervención y por el apoyo, que sin duda siento muy cerca. Pues yo lo interpreto como usted. Yo desde el principio que fui elegida presidenta del Congreso de los Diputados he padecido esta situación, mucho antes de esta cuestión que ahora que están intentando tratar de las mascarillas. Es una forma de hacer política que a mí no me gusta. Y a mí en ese lodo y en ese fango no me van a encontrar jamás, porque yo no estoy en política para eso y porque no creo en esa forma de hacer política. Y he venido aquí contenta de poder explicar, y hoy no vengo como presidenta del Congreso y, por tanto, puedo hablar, porque es muy difícil tener que escuchar muchas cuestiones que se dicen sobre mí que no son ciertas y tener que callar y tener que ser respetuosa y tener que mantener el papel de las instituciones, pero le digo algo, yo lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer cuando salga, porque yo creo en la democracia, en la buena, y porque creo en las instituciones, y porque creo que ese desprestigio no se puede llevar a término de esta manera, porque creo que eso no se le merece la ciudadanía de nuestro país. Y en cuanto al planteamiento del por qué esa compra y de lo que usted estaba planteando, efectivamente, Baleares, igual que toda España, vivimos una situación dolorosísima. Y mirar ahora esto con los ojos del 24 no tiene ningún sentido. Tenemos que ponernos en la realidad del 2020, en cómo padecíamos aquella situación. Y yo, ¿dónde estaba, señor González? Pues cada semana teníamos, y aquí está el exalcalde de Palma, reunión, videoconferencia con los 4 consejos insulares y el Ayuntamiento de Palma. Cada día, comité de crisis del Gobierno. Cada día, reuniones con los expertos sanitarios que nos decían qué decisiones tomar. Cada domingo, reuniones con la conferencia de presidente, con el presidente del Gobierno y todos los presidentes autonómicos. Cada semana, reunión con los agentes sociales y económicos para pactar toda la desescalada. Esa es la realidad. Y trabajó mi Gobierno muchísimo. Y por eso me duele que se intente borrar el trabajo que se hizo, no de mi Gobierno solo, de toda la sociedad de Baleares para salvar esta situación, solo por desacreditar al adversario político. Gracias, señora Armengol. Tengo poco tiempo y me gustaría hacer todas las preguntas. Mire, ha hablado de que durante la pandemia habló con varios ministros y ha citado a uno de ellos, en este caso al señor Ábalos. ¿Habló usted con el señor Ábalos de mascarillas o de qué habló exactamente? Evidentemente no hablé con el señor Ábalos de mascarillas. Hablé con el señor Ábalos y además fueron una serie de conversaciones muy complicadas y las recuerdo perfectamente
porque nosotros en aquellos días pedimos cerrar puertos y aeropuertos. Esa petición para nosotros fue muy complicada. Yo me acuerdo que estaba temblando cuando tuve que hacer esa petición al ministro. Lo habíamos acordado en la mesa con las instituciones y con los agentes sociales y económicos, pero yo sabía que significaba para mi tierra tener que cerrarnos para contener el virus. Y eso fue complejo y el Ministerio pues dudó sobre darnos ese permiso o no. Y tuvimos conversaciones, claro, difíciles, pero en eso estábamos trabajando y sirvió mucho porque pudimos con el cierre de puertos y aeropuertos contener el virus y luego afrontar mejor la desescalada. Quiero brevedad, aunque usted lo ha expresado, pero me gustaría otra vez hacer alusión e incidir un poco en ello. Mire, señor Armengol, ¿negoció usted con esta o con cualquier otra empresa? Jamás, jamás. Y algo que se está diciendo de que nosotros estábamos parte de esta trama. Pero a ver, seamos serios y seamos gente honesta. ¿Cómo va a estar el Gobierno de Baleares en una trama? O sea, imagínense que el Partido Popular tiene razón de decir, bueno, pues estaban allí hablando con Koldo para ver cómo podían estafar a la comunidad autónoma o estafar a alguna... A ver, si seamos serios, si eso hubiera sido, ¿ustedes creen que hubiéramos enviado a certificar el material? ¿Qué comunidad autónoma y qué ayuntamiento envió a certificar las KN95? ¿Las analizó o las repartió? Lo miren en todas las administraciones lo que sucedió. La mía las envió a analizar. El 18 de mayo, antes de enviarlas a verificar, tienes otra oferta de, en teoría, la trama en la que tú estás. Y le dices que no compras porque ya no necesitas. Y estás en la trama. Y ya no compras porque ya no necesitas. Hay que ser serios. Y, sobre todo, le reclamas en tiempo y forma el dinero. ¿En qué trama? ¿De qué participamos? De nada, de nada. Por tanto, esta es la realidad. Nosotros se nos hace una oferta que es necesaria para Baleares y la compramos. ¿Quién lo compra? El Servicio de Salud. ¿Con qué criterios? Técnicos, como todos. Yo jamás en mi vida, y yo he sido 8 años presidenta del Govern y he sido 4 años presidenta del Consell de Mallorca, jamás en mi vida he hablado con ningún cargo de mi gobierno para pedirles que contraten a ninguna empresa. Jamás, jamás. Señora Armengol, usted que ha sido 8 años presidenta de una comunidad autónoma, ¿cree que entre las funciones de un presidente autonómico está hacer seguimiento de un expediente administrativo o entre las funciones de un presidente autonómico o presidenta como fue usted, su función principal es la de coordinar la política de un gobierno? Evidentemente es la de coordinar la política de un gobierno y evidentemente yo no he estado nunca en ningún expediente, pero ni en este ni en ninguno. Y les diré otra cosa que yo les puedo explicar. Yo soy farmacéutica, llevo muchos años en política, ya estoy enterada de muchas cosas, pero soy farmacéutica. Yo para venir y explicar este expediente que yo no conocía, del que yo no tenía ninguna información en absoluta, he tenido que estudiar, claro, y me he mirado lo que dice la Junta Consultiva y me he mirado aquello y lo otro para poderlo explicar, porque yo no lo sé. No es mi función. Yo no he tramitado nunca ninguna compra, ningún expediente. Yo no he gestionado directamente eso, no, jamás. Yo siempre, he tenido el orgullo y el honor de ser presidenta del Consell y presidenta del Govern. No he gestionado como directora general, no, nada, nunca, jamás. Por tanto, he tenido que estudiar para venir aquí a explicar eso. Claro que sí. Mire, señora Armengol, en las intervenciones que ha habido esta mañana e incluso en la que ha habido a lo largo de la tarde, salvo el Grupo Socialista, curiosamente ningún grupo político ha puesto el acento en algo que a nosotros nos parece capital. Y es quién ha dejado caducar el expediente de reclamación. Y es curioso que ningún partido político haya preguntado sobre por qué se ha dejado ese expediente caducar. Es curioso porque el Gobierno balear del Partido Popular continuó con el expediente de reclamación que usted inició y ni tan siquiera le puso ningún reparo. Pero, como digo, es curioso que el auto de la Audiencia Nacional del pasado febrero apunta que los investigados podrían haber hecho valer su influencia ante el Gobierno del Partido Popular de Baleares para que caducara la reclamación, como finalmente ha pasado. Señor Armengol, ¿cómo valora que el actual Gobierno de Baleares haya dejado perder la reclamación contra esta empresa? Esta es la demostración más clara de lo que decíamos al principio, que hay algunos que no les interesa saber la verdad de lo que ha pasado con estas mascarillas, porque ya tienen el relato hecho y ya saben lo que ha pasado en su imaginación y en lo que quieren intentar infundir a la población, a la ciudadanía. Porque si a alguien le interesara saber qué ha pasado con estas mascarillas, pues hubieran pedido que vinieran los actuales gobernantes del Gobierno de Baleares para explicar el final del expediente, porque el final no lo he hecho yo.
Lo han hecho los que lo han hecho. Y, por tanto, lo que es evidente es que hay gente que no quiere saber la verdad, que hay gente que quiere utilizar esto para intentarme enfangar a mí porque soy la presidenta del Congreso de los Diputados. Es simplemente esto. Bien, ¿cómo valoro yo esto? Pues a mí me sorprende mucho lo que ha sucedido. Y creo que se necesitan explicaciones públicas. Y yo lo creo firmemente, porque nosotros compramos con aval de Intervención General de la Comunidad Autónoma. O sea, compramos bien, con contrato, con informe de Oficina Anticorrupción, verificamos las mascarillas, las utilizamos como stock de emergencia. Una vez verificadas que podíamos pedir algo para la comunidad autónoma, hacemos la reclamación por el valor de 2,668 millones de euros. Lo dejamos en marcha, la reclamación. El que viene, que es el director general del Partido Popular, sigue con la reclamación. Esa del 6 de julio que nosotros iniciamos, ellos la asumen íntegramente. Quiere decir que también ven que la compra está bien hecha y que lo que se puede pedir es una diferencia por la calidad a la empresa. Bien, ¿qué es raro de todo esto? Que el 24 de agosto hacen esa reclamación a la empresa, que no se la comunican a la empresa hasta octubre, aquí que decimos plazos laxos, pues hasta octubre no se la comunican a la empresa, que la empresa hace las alegaciones en tiempo y forma en noviembre, que el Gobierno del Partido Popular nunca contesta estas alegaciones a las empresas y deja caducar el expediente, porque caducaba en 3 meses. Y eso es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, caducaba en 3 meses. Y el 3 meses coincide con el 18 de enero, que sale en el sumario de la Audiencia Nacional, porque en el sumario de la Audiencia solo salen los miembros del Gobierno del Partido Popular, sale en la Audiencia Nacional, que esa caducidad pues significaría, si ese tiempo ha pasado, significaría que se ha caducado el expediente y que la empresa, sus presiones habrían surgido efecto. Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que alguien tendría que explicar lo que ha pasado. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Se imagina que en vez de que a quien se le ha caducado el expediente es a la actual presidenta de Baleares, se le hubiera caducado a usted? ¿Se imagina qué hubieran dicho de usted, señora Armengol? Prefiero no imaginar, ¿Por qué? porque ya con lo que he oído de que han dicho de mí sin haber hecho nada, yo ya, en fin, prefiero no imaginar. Última pregunta. ¿Aparece alguna actuación de su Gobierno en el auto de la Audiencia Nacional del pasado febrero y por el que se ha hecho público este caso? Que ha salido en los medios de comunicación, porque yo no conozco el sumario, porque no tengo ninguna información sobre esto, pero de lo que ha salido en los medios de comunicación no sale nada de mi Gobierno. Lo que se interpreta, y lo creo que lo ha explicado muy jocosamente hoy el señor Palomino, es que la empresa insulta al señor Palomino porque no le atiende a su reclamación. Y cuando algunos partidos políticos hablan de que está siendo usted investigada y tal, ¿qué opinión le merece? Que de la mentira no se puede hacer la forma de hacer política, porque eso es una mentira. Y eso es un bulo que se crea, una mentira que se dice a ciudadanos, y yo creo que los ciudadanos, porque eso lo reconoce la Constitución española, tienen derecho a una información veraz. Y los políticos tenemos la obligación de dar información veraz. Esa es nuestra responsabilidad ante la ciudadanía, y algunos no la cumplen. Muchísimas gracias, señora Armengol. Muchas gracias. Gracias, señor González. De manera singular por la contención en el uso del tiempo. Gracias, señor Armengol. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Vox el señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Armengol. Nos volvemos a ver después de tantos años, ¿verdad? Yo, a diferencia del portavoz socialista, hubiera preferido no darle la bienvenida, sino darle la despedida como presidenta del Congreso, porque evidentemente creo que estar implicada en esta trama de corrupción es un desprestigio absoluto para esta Cámara. Dicho esto, yo le voy a hacer una serie de preguntas y sí que le rogaría, por favor, concreción. Ya sabe que hoy nos hemos enterado que su Gobierno sí que tuvo contacto con el señor Koldo, nos lo ha dicho el señor Palomino. Usted, señor Armengol, sabrá que también se ha publicado que tenía contacto con el señor Koldo García. Yo sí que le agradecería que haga caso a lo que le ha dicho el señor presidente y diga la verdad en todo esto. No le voy a preguntar si usted participaba en la contratación directa ni formaba parte de cómo se gestionaba el contrato.
¿Usted habló con el señor Koldo García para que se agilizara de alguna manera ese contrato que tenían con Soluciones de Gestión? Muchas gracias, señor Campos. Yo no estoy implicada en ningún caso de corrupción. Eso es lo primero que le tengo que decir, por tanto no mienta. Yo no estoy implicada en ningún caso de corrupción. Yo odio profundamente la corrupción política. Y si alguien se ha enriquecido ilícitamente, que le caiga todo el peso de la ley encima, sea del partido que sea y sea en la administración que sea. A ver si lo tenemos claro. Por tanto, yo en eso lo tengo clarísimo, rotundamente claro. Y sé por qué estoy en política. Y hace muchos años que lucho contra esa lacra que desgraciadamente hemos padecido en nuestra comunidad autónoma, señor Campos. Y usted conoce bien en las administraciones y en algún partido político. ¿Verdad, señor Campos? Pues esa es la realidad. Yo he hecho una pregunta a usted simplemente para que me responda, no para que me pregunte a mí. No, señor, yo no le estaba preguntando. Señor Campos, deje a la compareciente intervenir, Creo que por favor. se ha sentido aludido enseguida. No le estaba preguntando. Pero, en fin, agradecería, señor presidente, también he leído el periódico sobre otras cosas. Señor Campos, me dirijo a usted para decirle que deje a la compareciente intervenir, que usted ha podido intervenir anteriormente con total libertad. Si el señor García me dijo que yo acelerara esa contratación, es la pregunta. No, jamás. ¿Y usted no ha tenido más relación con el señor Koldo García? Yo le he explicado, creo que he explicado en mi intervención y he explicado a las preguntas que me ha hecho amablemente el señor Bendodo, que yo al señor Koldo García le he conocido como asesor del ministro Ábalos, sí. Y en alguna vez he hablado con él. Ahora, yo ni recuerdo las comunicaciones que he tenido con este señor porque no es nada trascendente. ¿Pero alguna vez ha hablado con el señor Koldo García? Acaba de reconocerlo. No, ya se lo he dicho antes al señor Bendodo. Sí. Bien. Es que era un asesor del Ministerio de Transportes, ¿eh? Sí, ahora se tiene la imagen que se tiene. Era un asesor del Ministerio de Transportes. Sí, no, simplemente que lo sepa porque precisamente por ser un asesor del ministro de Transporte y haber esa relación que se ha descubierto en esta trama de corrupción, le ha costado hasta el acta al que era ministro de Fomento, el señor Ábalos, que también tenía contacto con el señor Koldo como usted. Sí, pero no bien, por haber hablado, sino por haberle nombrado. Sí, ya me ha dicho claramente que sí que había hablado con el señor Koldo García en otras ocasiones. No hay problema. Usted sabrá también que en esas mascarillas que contrataron a la empresa Soluciones de Gestión, y así le vuelvo a repetir, por favor, que diga la verdad, no caiga en falsedades como sus antecesores en esta comisión, el señor Palomino y el señor Negueruela. Esa partida de 1,5 millones de mascarillas que se compró en 2020 por el Gobierno balear por 3,7 millones de euros se contrató para uso exclusivo de profesionales y entidades sanitarias que asistían a población en la pandemia de COVID-19. Yo he estudiado el expediente para venir a esta comisión y, obviamente, yo ya le repito para que lo tengamos claro todo el tiempo en todas mis preguntas que voy a responder. Yo este expediente no lo conocía como presidenta del Gobierno, ni sabía el nombre de esta empresa ni nada de todo esto. Bien, este expediente yo creo que es muy claro y si usted se lo ha leído, porque yo me lo he leído, se compran no con 1,5 sino es 1,4 millones de mascarillas, KN95 que están asimiladas en aquel momento por el Ministerio de Industria con las FFP2 por un valor de 3,7 millones de euros y se compran para uso civil, para la desescalada. En aquel momento, el 2 de mayo, empezábamos la desescalada. Necesitábamos material sanitario. Lo que sí recuerdo perfectamente, ¿sabe qué es? Mire, teníamos los bomberos que no tenían mascarilla quirúrgica, que no era FFP2, necesitaban mascarilla quirúrgica. Teníamos los farmacéuticos a los que el Gobierno balear les estaba comprando el material. Teníamos los consejos insulares que lo pedían cada semana, todos. Esa era la realidad. El IBE Salud era el único organismo de toda Baleares institucional que compraba para todos. Compraba para toda Baleares, para todos los servicios, para todos los ayuntamientos. Necesitábamos stock de seguridad para empezar la desescalada. El Ministerio nos exigía ese material de seguridad para empezar la desescalada. Y le recuerdo que la semana del 9 de mayo empezamos y tuvimos... Yo creo que, porque lo trabajamos muy bien, en aquel momento Formentera pasó a una siguiente fase de desescalada. Solo en toda España, Formentera y otra isla que ahora no recuerdo del archipiélago canario. Esa es la realidad. Sí. ¿Y cómo pudimos hacer esa desescalada? Porque pudimos argumentar el stock de seguridad, bien, que es lo que te pedía el Ministerio. Ya me ha contestado, no se preocupe. Ya me ha dejado claro que usted dice que eran de uso civil. Bien, usted sabe, si no está mintiendo claramente, que el 4 de mayo de 2020, el que era entonces director general del IBSAUT, el señor Juli Fuster,
el marido de la señora consejera de Sanidad también en aquella época, dijo claramente que eran para uso exclusivo de los profesionales y las entidades sanitarias. Eso está en el documento del 4 de mayo firmado por el propio director general del Salud. Usted me acaba de mentir claramente en esta cuestión. Le digo más, y aprovechando el tema que estamos tratando, el tema de estos 3,7 millones de euros. Lo que es insólito, y usted que ha dicho que estaba orgullosa de la gestión que se había llevado a cabo, es que estos 1,4 o casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros se habían contratado para uso hospitalario y llegaron aquí de uso domiciliario, de uso doméstico. Y ustedes las repartieron entre los centros sanitarios, poniendo en grave riesgo la salud de los sanitarios. Usted que está tan orgullosa y que estaba tan compungida al inicio, que casi le salen las lágrimas de las personas que estaban luchando, ustedes dejaron completamente indefensos a los médicos, a las celadores, a las enfermeras por esas mascarillas. Y se lo digo porque además, y le adelanto, por favor, deje de mentir, porque sus propios documentos del Gobierno balear así lo demuestran. Las mascarillas que llegaron a finales de abril y que se pagaron enseguida con esos 3,7 millones fueron repartidos. ¿Y qué pasó? Que el 8 de junio el Centro Nacional de Medidas de Protección de Material Sanitario certificó que aquellas mascarillas que se habían contratado para uso hospitalario no lo eran. Y, por tanto, ¿ustedes qué hicieron? Dijeron a los centros sanitarios que devolvieran las mascarillas que las íbamos a almacenar. Eso es lo que hicieron el 8 de junio. Y para más aún vergüenza colectiva, que usted lideraba esa vergüenza colectiva, el 12 de agosto, 2 meses después de que el Ministerio, el Centro Nacional de Medidas de Protección, dijera que esas mascarillas no eran aptas, el señor subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de Baleares, el señor Mascaró, certificó que eran perfectamente satisfactorias y que no había ninguna incidencia y que en este certificado además surtiera efectos de participación en concursos públicos. Encima, ustedes certificaron para favorecer a la trama corrupta del señor Koldo García a través de soluciones de gestión. Yo se lo he dicho así de claro porque el señor Negueruela ha mentido, su consejero, el señor Palomino ha mentido, y ya si también usted miente, pues hombre, señora Armengol, es la presidenta del Congreso. No mienta también en esto. Yo eché muchas lágrimas. Usted no sé si, pero yo me dejé la vida para salvar a la gente, para proteger a la gente y para reactivar la economía. Y sí que lloré. Y fueron las épocas peores de mi vida, señor Campos. Y yo no frivolizaría con eso. Pero claro, su papel era muy diferente. Porque su papel y el del Partido Popular era poner palos a las ruedas. Porque no votaron nada a favor. Ni la compra de material, ni las ayudas a las empresas, ni nada. Se trata claro, que sí, pero yo lo quiero explicar porque su visión y la mía... Hombre, claro que se trata, claro que se trata. Porque usted lleva vertiendo mentiras sobre mí todo el tiempo. Y claro que se trata de eso. Claro que se trata de eso. Porque su visión y la mía no es la misma. Porque yo gestioné esa situación. Y porque sé lo que pasó la sociedad. Y porque sé las necesidades que teníamos. Y porque sé lo que trabajamos y lo que trabajó el equipo del Servicio de Salud y lo que trabajó toda la Consejería de la Salud. Y ustedes, en cambio, estaban a otra cosa. Estaban al insulto y a poner palos a la rueda. Bueno, y le contesto... Un momento, señor Campos. Un momento, señor Armengol. Usted ha tenido la oportunidad de intervenir y ha dicho libremente lo que le ha parecido oportuno. Deje a la compareciente intervenir, que para eso la tenemos aquí. Claro, me habla de lágrimas y que he sufrido mucho. Yo estoy haciendo preguntas sobre un... Porque claro, porque reírse de si alguien está compungido o tiene... Quienes han reído han sido ustedes que han escapado. No, para nada. Yo jamás me reiría de esto, jamás. Continúe, señor Armengol. Le vuelvo a repetir algo que creo que es fundamental, porque ustedes están montando todo el bulo sobre mentiras, señor Campos. Esa es la realidad de lo que han hecho. Han sacado, han descontextualizado mails del expediente, cosas concretas, un certificado concreto, dando la apariencia de que son decisiones políticas para favorecer a una empresa, y eso no es cierto, señor Campos. Esta es la realidad. Esas mascarillas, y lo repito otra vez más, fueron compradas para uso civil y lo dicen todo el expediente. Si se ha leído todo el expediente, lo dice todo el expediente, lo dicen en los mails, lo dice el pedido. Es así. Y de hecho se usaron para esto. De hecho, su grupo pidió ir a verlas al almacén y las
las visitó y vio que estaban. Por tanto, ¿por qué dice que se repartieron a los centros sanitarios si estaban en el almacén y ustedes comprobaron que estaban en el almacén porque eran stock de seguridad? El que miente es usted, señor Campos. Señora el que miente es usted con mucha irresponsabilidad, pero yo le repito otra vez. Yo este expediente lo he conocido después, claro que sí. No, le hace falta porque veo que no lo entiende. La que está mintiendo es usted porque yo estoy haciendo referencia a documentos de su gobierno y a la propia Guardia Civil, que dijo también claramente que consideraba que la prueba que demostraba que la adjudicación estaba preconcedida con las mascarillas, señor, soluciones de gestión, es que se entregaron antes de pagarlas. Y eso lo dice la Guardia Civil. Así que yo no miento, yo le estoy diciendo lo que se ha publicado. Le he leído los documentos de su propio gobierno y lo que dice la Guardia Civil. La que está mintiendo abiertamente es usted. La que ha dicho, insisto, que estaba muy orgullosa de la gestión. Estaban tan orgullosos de su gestión que a la Fiscalía se lo ocultaron en el 2022. Cuando vinieron a Guardia Civil a la Consejería de Salud y se entrevistaron con el IPSalud, ustedes ocultaron toda la contratación de las mascarillas fraudulentas. Fíjense si usted es transparente y nos dijo en aquel momento pues lo que no quería decir, que realmente que les habían estafado y que encima estaban favoreciendo a la trama del señor Koldo García. Pero, señor Armengol, usted que dice que está tan orgullosa de su gestión, no solo debe estarlo, entienda la ironía, por esta fabulosa gestión con la empresa del señor Koldo García. También debe estarlo, por ejemplo, con lo que pasó con las contrataciones de los vuelos mientras usted era presidenta. Porque usted sabe que 5 de los 15 aviones fletados por el IPSalud para transportar ese material sanitario desde China a Palma durante la pandemia sufrieron retrasos de entre 2 semanas y 1 mes. Y ustedes estaban contratando a través del sistema de emergencia precisamente para que llegaran antes. Y al llegar tan tarde dejaron sin efecto cualquier tipo de los beneficios que tenía la tramitación de urgencia. Y eso no lo digo yo, eso lo decía el director de la Oficina Anticorrupción, señor Jaime Farr, que casualmente ustedes destituyeron. Supongo que no les venía bien que el señor director dijera que si se invoca la extrema urgencia, la necesidad de contratación ha de satisfacerse inmediatamente. La excepción no puede invocarse para adjudicaciones de contratos que tarden más de lo que habrían tardado si se hubiera recurrido a otro procedimiento, incluidos los procedimientos acelerados. Y ese señor también les decía a ustedes que una vez superados los estadios iniciales de acuciante y perentoria necesidad, debería abandonarse la excepcionalidad de la tramitación de emergencia. ¿Y sabe qué hizo su gobierno? A continuación de lo que le decía el de la Oficina de Anticorrupción. Contratar por vía de emergencia un avión de material sanitario 5 días después de haber terminado el estado de alarma. El mismo director de la Oficina Anticorrupción, que también le dijeron en infinidad de ocasiones en sus informes que se desconocían a los intermediarios y que las empresas que ustedes estaban contratando no reunían los requisitos para ser adjudicatarios. Porque su gobierno, señor Armengol, a los 6 principales suministradores ni siquiera les requirieron si tenía algún tipo de experiencia. Y es que no la tenían, no tenían ninguna experiencia en el sector sanitario. Por eso su fraude no solo es de 3,7 millones, es de más de 37 millones de euros en mascarillas, en guantes, en buzos de protección. Todo lo que no llegó a tiempo de los proveedores chinos y que ustedes pagaban a precio de oro al hacerlo por la tramitación de urgencia, que nunca fue de urgencia, señor Armengol. A lo mismo que pagaron a precio de oro las mascarillas fraudulentas del señor Koldo García, que no se las rebajaron de precio y han sido las únicas mascarillas de todas las que han comprado que se han pagado a la máximo precio. O sea, ¿de verdad que usted me va a volver a decir que está orgullosa de su gestión? Los que dejaron indefensos a los sanitarios, los que contrataron de manera fraudulenta, como decía su propio director de la Oficina Anticorrupción. ¿De verdad, señor Armengol, usted sigue orgullosa? Se habrá quedado a gusto con ese mitin que no tiene nada que ver con la realidad, señor Campos, porque claro, a ver, ¿de qué estoy orgullosa? Yo y toda la ciudadanía de Baleares, porque todos nos apoyamos y trabajamos muchísimo. ¿De qué estoy orgullosa? De que fuimos la comunidad, después de Canarias, en el 2020, con menor mortalidad. Para mí, cada persona que salvamos, pues hace sentirme orgullosa, claro que sí. Porque fuimos capaces de trabajar conjuntamente para poder cerrar puertos y aeropuertos, poder hacer pruebas a toda la gente que entraba, porque medicalizamos la residencia
residencias, señor Campos. Nosotros medicalizamos residencias. Nosotros medicalizamos el Palacio de Congresos para todas las personas que necesitaban ese servicio médico, no como en todas las comunidades autónomas, señor Campos. Claro que estoy orgullosa porque se hizo una buena gestión. ¿Que se habrían cometido errores? Claro que sí, pero se hizo una buena gestión. La salud, salvamos más vidas y la gente estuvo en mejores condiciones y mejor tratada. Sí, que en otros sitios. Sí, y eso me hace sentir orgullosa. Y es debido a los magníficos profesionales sanitarios de nuestra comunidad autónoma a los que jamás les podremos agradecer ese magnífico trabajo. Y otra cosa que me hace sentir orgullosa, ¿sabe qué es? Que habiendo caído el 21% del PIB, fuimos los primeros en salir de esa situación económica y pudimos desescalar y pudimos tener turismo y pudimos tener economía y pudimos conseguir del Gobierno de España tanto los ERTEs, que nos ayudaron muchísimo, como los 855 millones de euros a las empresas directamente. Ustedes votaron en contra de todo eso. Eso no le debería hacer sentirse orgullosa a usted, que en los momentos difíciles no ayudó a su país, no ayudó a su ciudadanía. Yo, en cambio, sí que me siento orgullosa de eso, sin ninguna duda. Que todas las administraciones públicas contratamos por emergencia, todas. Que en algunas comunidades autónomas no llegó el material, a todas les pasó. Que a algunas comunidades autónomas les caducó más material, a todas. ¿Cómo no? Porque lo importante en ese momento de tanta dificultad era poder tener el material para poder servir a la ciudadanía si lo necesitaba. Esa era la clave. Y acabo, pero señor Campos, yo no tengo aquí todo el expediente, pues ustedes lo tienen todo. Saben perfectamente cómo son los correos electrónicos y cómo se compra entre los diferentes miembros del Servicio de Salud, funcionarios que deciden la compra. Le leo uno, el 24 de abril. Necesitamos un código SAP, dice uno del servicio de compras a otro, para una compra que hemos hecho para uso ciudadano no intrahospitalario. La descripción podría ser FFP2KN95 y se llevan al almacén. Lo dicen ellos. El mismo día se compra para uso no hospitalario. ¿Por qué mienten con eso? Es que no tiene ninguna razón de ser hacer esto. Intentar ensuciar el trabajo de gente que trabajó maravillosamente en muchas dificultades. Y claro que se pudieron cometer algunos errores en Baleares y en toda España, sin duda. Y en todo el mundo, por cierto. Señor Campos, tiene que ir finalizando brevemente su última pregunta, por favor. Voy finalizando, señor presidente, y gracias por su amabilidad en el tiempo. Señor Armengol, yo le estoy interrogando a usted porque usted era la máxima responsable. No estoy poniendo en duda el trabajo fantástico que hicieron los profesionales, los sanitarios y los médicos, a los que ustedes dejaron indefensos al repartir unas mascarillas que eran de uso domiciliario, cuando eran de uso hospitalario. Eso que me acaba de leer no es del expediente que estamos ni el que certificaron ustedes de la empresa Soluciones de Gestión. No es ese expediente. Y simplemente, señor Armengol, usted está muy orgullosa, puede explicarle ese fabuloso orgullo a la Fiscalía Europea, a la Guardia Civil y a todos los que están investigando, la Audiencia Nacional incluida, de esa fabulosa gestión de la que usted siente tanto orgullo. Pero mire, ¿sabe qué le digo? Yo creo que ustedes, señor Armengol, realmente eran cómplices de unos comisionistas sin escrúpulos. Y puede que ser que incluso de una financiación ilegal de su partido. Muchas gracias. Eso yo le pido que lo retire, porque eso no es cierto. Ni yo estoy investigada, ni soy cómplice de nada, ni acusada de nada de corrupción. Y ya basta de esos bulos, señor Campos, porque eso no es la forma de hacer política. Usted debata conmigo de políticas. Debata con el Partido Socialista de políticas, pero no vaya a eso. Eso de intentar desacreditar mintiendo a la gente, inventándose cosas de corrupción, que no es para nada cierto. Me parece que es lamentable esa actuación. Y, por tanto, y decir otra cosa que es mentira. Nosotros no repartimos las KN95 a los centros sanitarios ni enviamos a los médicos mascarillas que no servían. Esto lo habrá leído en algún medio de comunicación sobre la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Eso lo dicen Muchas ustedes. Gracias, eso lo dicen ustedes. Gracias, señor Campos. Ya ha finalizado su última pregunta. Ya ha finalizado. Eso lo dicen ustedes en sus documentos, en los documentos del Gobierno balear. Su última pregunta ya ha finalizado. Gracias, señor presidente. Señor Campos. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Plurinacional Sumar, el señor Vidal. Moltes gràcies, president. Benvinguda, senyora Francina Mongol. Com sap, jo no l'acusaré a vostè de corrupte, faltaria més. No li diré que vostès han estat corruptes. El que els diré és que no han donat tota la informació que nosaltres desitjàvem, que això no ha facilitat les explicacions en temps i forma com calia. Avui ens hem enterat que el senyor Palomino era qui havia parlat amb el senyor Coldo, avui ens hem enterat que vostè coneixia el senyor Coldo i havia parlat amb ell en diverses ocasions. Per tant, tota una claretat que hagués evitat que quins bulos, quines bolles de neu s'haguessin fet grans. Per tant, la desinformació genera aquests renous que a vegades no desitjam.
I nosaltres no farem, i ja li vaig dir quan vaig intervenir en el ple, nosaltres no farem com han fet altres companys seus, en ocasions, en companys meus de la meva formació, escampant fang i acusant-los de corrupció i després, quan ha acabat en no res, no demanar disculpes, perquè sabem que això fa molt de mal a les persones i fer mal gratuïtament és innecessari. Per això jo no ho faig amb vostès i els agrairia que vostès també demanessin disculpes als companys que a vegades han patit aquests atacs, ara que els pateixen vostès de la màquina del fang. Aniré a les preguntes, senyora Armengol. Creu que les Illes Balears es van cobrar comissions pels productes sanitaris de forma indeguda? Moltes gràcies, senyor Vidal, per la seva pregunta i la seva explicació inicial que jo comparteix. Jo no he amagat mai informació, jo sempre he donat la que tinc i crec que ho estic explicant amb tota la claredat que puc. Que hi hagi alguns mitjans de comunicació que hagin publicat coses que no se conformen en la realitat ni el que diu l'expedient no m'ho pugui aixecar jo o que altres persones de grups parlamentaris que saben perfectament que això que diuen no és cert, ho segueixin dient, no tens la culpa jo. Per això és aquesta reflexió que jo feia damunt la necessitat de millorar la forma de fer política, que crec que és totalment urgent en el nostre país. Si vostè me demana, jo crec que algú del govern de les Illes Balears de la meva època va cobrar cap comissió? Li dic rotundament no. Gràcies, senyora Armengol. Evidentment, durant un temps també el seu equip de comunicació ha negat que hi hagués relació amb el seu gabinet de consolat i el gabinet del senyor Ábalos, cosa que evidentment no enteníem per què es negava aquest vincle o aquesta relació. Perquè vostès van tancar, com bé he explicat, els aeroports, els ports, van fer diferents gestions. Per tant, la pregunta és senzilla. Va parlar amb el senyor Ábalos, a part dels temes de les seves competències damunt mascaretes, o va parlar amb el senyor Koldo de la compra de mascaretes? Crec que també amb això... Jo no record que el meu gabinet hagi dit que no coneix ningú del gabinet del Ministeri de Transport, ni del senyor Ábalos, ni de l'època de la senyora Raquel Sánchez, ni molt manco. Evidentment, nosaltres, com vostè sap perfectament, com a govern teníem una relació amb tots els ministeris del govern d'Espanya, més en aquell moment on la necessitat de relació era continuada. Nosaltres treballàvem en tots els ministeris del govern d'Espanya, moltes coses, i a Balears, i jo crec que això és important, i vostè ho entén perfectament, però crec que hi ha molta de gent que no entén això. Som unes illes. Unes illes tenen un problema de mobilitat molt diferent d'altres territoris. Quan se demana per què Canàries i Balears? Perquè som illes. Per què se mos diuen altres? Perquè nosaltres teníem molt menys material que els altres. A la península no passava aquest desabastiment de material que mos passava a Canàries a nosaltres, perquè no mos arribava. Jo he dit la dada. Nosaltres aquella setmana havíem rebut 7.000 mascaretes del Ministeri de Sanitat. En gastàvem 100.000 cada setmana. Per això jo protestava tant en el ministre Illa i en el president del govern d'Espanya i protestava a tota la gent que volia sentir-me, igual que la consellera de Salut, de que necessitàvem comprar material. I quan hi ha aquesta oferta en el servei de salut, doncs clar, se contempla amb alegria, perquè no teníem material i perquè necessitàvem desescalar i perquè som comunitats turístiques i necessitàvem fer una desescalada segura, perquè si no tenien desescalada, i vostè ho coneix perfectament bé, no haguéssim tingut economia. Aquesta és la realitat. Concedim, senyora Armengol, que el govern d'Espanya a vegades la insolidaritat no l'entén. Vostè avui posava el cas del desabastament de mascaretes i això també afecta l'economia, amb el turisme, la protecció del medi ambient. Aquesta incomprensió de la insolidaritat duit un extrem en cas d'emergència amb una cosa tan bàsica com tenir mascaretes. Per tant, em dóna la raó a vegades que han criticat enèrgicament que la insolidaritat no era compresa com així calia. El senyor Palomino avui ha reconegut que ell era la persona que havia parlat amb Koldo per fer aquest intercanvi, que li havia mandat un WhatsApp, és a dir, quan el senyor Palomino era el màxim responsable de les compres com a funcionari, qualcú li passa aquest contacte del Ministeri i ell li escriu, tenim un procés de desesperació per aconseguir mascaretes, li enviem un WhatsApp i iniciem el tràmit. I després també el senyor Palomino, ja com a director general, és qui fa l'avís a l'empresa de que es produirà l'expedient de reclamació. Per tant, vostè em pot assegurar que el senyor Palomino és qui té aquests vincles només amb Koldo i no ha ningú més de l'equip del PSIP o del PSOE de les Illes Balears, i em pot assegurar que com a càrrec polític l'únic que té relació amb l'empresa és el senyor Palomino quan ja és director general de l'Ipsalut?
Jo no li puc assegurar el que sap la gent. Jo no tenc idea. El coneixement del qual disposa vostè. Jo no tenc idea. Jo crec que he estat molt clara, li ho he explicat abans. Jo record, perquè si me diu a mi, ara si me diu a mi, no m'ha parlat dels altres, si me diu a mi, vostè recorda, jo record totes les converses que he tingut amb tothom fa 4 anys en un moment de... Doncs no les record, no les record. Jo sé que he parlat algunes vegades amb el senyor García, clar que sí que ho sé, perquè el conec, però que a mi me va xerrar d'això, doncs no ho record. El que sí sé, que és lo important, senyor Vidal, no mos perdem per ser verdistes. Lo important és una cosa. El que jo sí sé és que si a mi o qualsevol membre del meu govern li arribava que, escolta, aquesta empresa té material i pot contactar Xina, el que fèiem era servei de salut, hi ha aquesta proposta, estudia-la, i el servei decidia. I jo, que me va passar en algunes ocasions de gent que te va dir, escolta, jo tinc un amic que té algú a Xina, gent del Partit Popular, que ho va fer, i jo ho agraïa, perquè en aquell moment necessitàvem comprar, i la gent enteníem que mos volia ajudar, no entenies que te volien robar, m'entén? Si jo hagués tingut algun contacte, ja li he dit al senyor Negreverat que l'hagués telefonat i l'hagués facilitat el contacte que hagués tingut. Per això, de forma lògica, entenc que qualsevol persona... Clar, el que jo li puc dir, assegurar rotundament, si hagués passat això, això, i rotundament, mai, i vostè ha estat conseller en jo mai he xerrat amb ningú del meu govern perquè contratin una empresa, i vostè me coneix perfectament, i sap que jo mai he demanat a ningú que contratin a cap empresa, mai, perquè això me fa oi me fa. Moltes gràcies, senyora Mengol. Seguiré avançant a les preguntes. La pregunta, i s'ha de fer, perquè és una pregunta que la ciutadania té, perquè altres comunitats no varen comprar aquesta mateixa oferta, altres comunitats socialistes, i en canvi la comunitat de les Illes Balears sí la va comprar. Hi ha dues hipòtesis, vostè diguin quina és la correcta. Per pressió política, seria la mala intencionada, o per desabastiment i per necessitats de desescalament. Vull ser claríssima, no hi va haver cap pressió política. No hi ha hagut cap pressió política per comprar en aquesta empresa. I avui el senyor Palomino us ho ha dit clarament. Ell parla amb el senyor García i li dona aquest contacte, però no el pressiona, ni li recomana que compri. Li diu el Ministeri, nosaltres tenim aquesta possibilitat i voleu participar? Però no pressiona, ni recomana. És que és molt diferent, És que és molt diferent i crec que això és molt important. I és molt important que diguem les coses com són. A ningú, del govern, se li va pressionar per comprar amb aquesta empresa. Ni al senyor Palomino ni a ningú. Per què altres comunitats autònomes no compren? Doncs jo no ho sé, li haurà de demanar a altres comunitats autònomes, però no devien tenir la necessitat. No era el mateix. Miri, jo anava a les conferències de presidents cada diumenge. I cada diumenge cada president deia el que necessitava. El que deia jo no corresponia en el que deia Castilla-La Manxa o una altra comunitat autònoma, perquè viure a la península és diferent, perquè ells tenien accés per tren, per camió, per moltes coses que nosaltres no teníem accés de que arribés material. Per tant, insisteix en l'idea que van ser maltratats pel fet insular. No, i perdoni una altra cosa que és important. En aquell moment, les Illes Balears teníem una situació menor de letalitat i de mortalitat que altres comunitats autònomes. I el Ministeri de Sanitat, amb bon criteri, repartia més material a les comunitats que estaven pitjor. La nostra onada, ho dic perquè ara és important això que ho entenguem, per què nosaltres necessitem material durant tota la pandèmia, fins en el 23? L'onada més mortífera de les Illes Balears és la 6a onada. Hi va haver 7 onades. A la 6a és quan se moren més persones a les Illes Balears, que és la de l'Omicron. I és quan mor més gent. En canvi, a moltes altres comunitats autònomes, quan mor més gent és a la primera, que és que li donen més material. Desgraciadament en som plenament conscient i participava de la realitat de la meva terra que no pot ser d'altra manera. Si em permet, per seguir avançant, s'ha dit, i això és veritat, vull dir que es va recórrer a empreses de dubtosa honorabilitat, si em permet emplear aquest terme, perquè el mercat ordinari està rebentat i per tant vam recórrer a el que vostè ha dit, tothom telefonava i vostès passaven en contactes. L'empresa, vull dir, m'ha fet gràcia el partit de vots, el senyor que mos ha fet referència a l'oficina anticorrupció, jo li feia referència a l'oficina anticorrupció, jo que no he votat en contra d'ella i que se fes la seva eliminació. L'oficina anticorrupció analitza els contractes d'emergència i ens diu que aquestes empreses eren poc honorables. Diu que una era corruptora a Angola, que una altra no tenia domicili fiscal assumible, que la majoria estan en paraïsos fiscals, i l'informe realment és dur. I jo entenc el context, i no estic qüestionant el contracte d'emergència perquè desgraciadament n'he hagut d'emplear. Però a tall de reflexió, perquè aquesta comissió serveix aquí per alguna cosa. Quina reflexió fa vostè de l'informe de l'Oficina Anticorrupció on ens pega de forma dura contra aquestes empreses?
crec que comparteix coses amb vostè de lo que diu, no? Sens dubte un context com aquell que jo desig que ningú hagi de tornar a patir i que ningú hagi de gestionar, perquè, repeteix, són els moments més difícils que qualsevol de nosaltres haguem pogut viure, no hi havia altra solució. Aquí avui el senyor Palomino ha fet una reflexió. Els operadors lògics, els normals, varen deixar d'operar. Varen deixar d'operar, ens varen deixar a l'estacada, a tots. I ells eren grans empreses que podien comprar a Xina, però no ho varen fer. I després vendre a les comunitats autònomes, que eren les empreses espanyoles en les que podies tenir, europees, que podies tenir una relació diferent. Això va deixar d'operar. Entram a dins un mercat, se li ha dit persa, tots contra tots, i amb empreses que no coneixes i que te diuen, bueno, doncs opera. Per això, i jo crec que ho he de tornar a explicar, per això, quan el Servei de Salut rep aquesta oferta del Ministeri de Transport, té aquesta tranquil·litat, perquè diu, si és una empresa que ja ha operat amb una administració pública i ha servit bé i a més serveix a un preu que era la meitat del que estava comprant en aquell moment moltes administracions per la mateixa mascareta, dona fiabilitat. Quina reflexió poden fer si ve de futur? Home, que les contratacions d'emergència o necessiten d'una altra regulació, però clar, han de ser molt ràpides, i això, a l'agilitat, en la comprovació, sempre estem en el mateix debat, o hi ha d'haver una compra molt més generalitzada. Perquè nosaltres som molt petits, senyor Vidal, l'administració de Balears, i haver de comprar a Xina per nosaltres era molt difícil, clar que sí. Però molt ràpids, senyora Armengol. Petits però ràpids. En 2 hores van prendre una decisió clau en aquest dia. O la prenies així o deixaves la gent tirada. I jo, davant que qualcú no tingués una mascareta, ràpida. Moltes gràcies per la seva claretat. Cada avió se celebrava. Cada avió era una victòria. El dia 8 de maig, el Consell de Govern se li dona compte de tots els contractes d'emergència. Vostè des de quan sabia que rebíem aquest important paquet de mascaretes, que era clau per la desescalada, segons ens ha explicat el senyor Negreira, que era clau per poder tenir un estoc suficient per afrontar els reptes. És a dir, l'operació es tanca el 25, ho sabia vostè el 24, el 25, o se va enterar al Consell de Govern, però crec que és significatiu. Estem acostumats a veure presidentes que es fan fotos a de vora un avió. Quan va saber vostè d'aquesta operació o a través de qui se va informar? Miri, jo li tornaré a ser molt sincera. Jo no me va veure fent-me fotos de vora avions. Jo no he estat mai una presidenta de fotos, en aquest sentit, no. Jo fiava totalment del Servei de Salut i sabia que havia de comprar i que comprava. Jo no sé, no sabia d'aquesta compra, no la sabia, ni sabia d'aquest expedient. De fet, jo ho repeteix, jo m'enter d'aquest nom d'aquesta empresa ara, i m'enter, i en el mateix moment que ho veig en el mitjà de comunicació envio un WhatsApp a la consellera de Salut i dic, nosaltres varen comprar aquest material? Sincerament, això és la realitat. En quina decisió estic? Per tenir-ho clar, senyora Armengol, perquè quedi clar, i evita embulos i evita altres. Vostè diu que, com altres temes, fins que no va arribar al Consell de Govern, que s'ha d'aprovar, vostè no se va assabentar, en cap cas, ni va establir mai cap negociació, ni ningú s'ha posat en contacte amb vostè per aquest contracte en concret. No, en absolut. I, a més, crec que és important recalcar això. És que les compres del Servei de Salut són responsabilitat del Servei de Salut. És que no són meves, és que jo no hi entro, ni surt, ni he entrat mai. I si ara li demana a qualsevol president de comunitat autònoma quin estoc sanitari tenen, no ho sap. Li demani ara a la senyora Proens, anem a fer una prova, que calculi i telefoni. Quantes vacunes de grip A han caducat aquest any perquè no s'han posat a la temporada d'hivern, perquè al final no ha estat tant la pandèmia com se deia? No ho sap. És impossible. És que això no ho sap ningú. És que és impossible. És que demanen unes coses que per que no en tenen l'administració autonòmica. Però crec que és més important. Jo en quina decisió estic? En quina estic? En què, quan veiem que el Ministeri de Sanitat no ens serveix el que necessitem, a la decisió que estic és a dir-li a la consellera, escolta, heu de fer lo possible i l'impossible per comprar a Xina. En aquesta estic, clar. Perquè no ens quedaran sense material. Quan aquella vostè havien compartit temps i hores de debat, entenc i conec que vostè demana, i sé que vostè és una presidenta que és i que demana, i per tant no m'estranyaria que vostè me digués que va celebrar que arribava un avió o que sabia que l'avió havia d'arribar. No m'estranyaria, i seria normal. Era una pregunta sense cap mala fe. És a dir, no m'estranyaria que vostè hagués sabut que tal dia arribava l'avió. Faltaria més. Com a presidenta podria saber-ho perfectament perquè era una qüestió important en aquell moment per a la nostra terra. Li demanaré una altra informació i això sí que m'agradaria saber-ho. Ha hagut molt de debat i avui el senyor Palomino ha de dir que no ha estat gaire encertat
en el moment que se li ha demanat quan la Guàrdia Civil entre l'IPSalut i l'obra d'intel·ligència si s'endú un expedient arrel de la denúncia que s'han formulat i que ha entrat en temes judicials aquest contracte. Vostè quan va avisar els seus socis de govern que aquest fet s'havia produït? És que jo no ho vaig saber. És que jo no he sabut fins que això ha estat en mitjans de comunicació que la Guàrdia Civil estava investigant aquest cas. És que jo no ho he sabut mai, senyor Vicenç Vidal. I aquesta és la realitat. I li diré més. I me n'alegra. I a veure si m'explic bé. Per què el senyor Palomino no li dona importància a que la Guàrdia Civil entri i demani un expedient? Perquè té la consciència supertranquil·la. Perquè no ha fet res malament, perquè no té res que patir. I ho veu com un fet de normalitat democràtica. I ho és. I per això no m'avisen a mi. I jo no ho sé mai. Senyora Armengol, I aquesta és la realitat. Sí, que forma part del seu govern i que si hagués entrat la Guàrdia Civil en meva conselleria per qualsevol expedient jo l'hagués telefonat en 5 segons. És a dir, que m'hagués avisat i hagués dit que la Guàrdia Civil entrava dins la meva conselleria i que hi havia això simplement per informar i que tingués consciència tota m'estranya. Senyor Vidal, ha d'anar concluint, per favor. Aniré concluint. I les preguntes són senzilles. Vostès, i jo crec que vostè és una persona sèria, per tant, han llançat unes acusacions envers el Partit Popular que ha deixat caducar intencionadament l'expedient. M'agradaria saber qui del Partit Popular creu que és el responsable màxim que ha fet que caducés l'expedient o qui han cedit a les pressions de l'empresa, i vostè com a secretari general del Partit Socialista de les Illes Balears ha interposat una denúncia davant de la jurisprudència, davant de la justícia, per aquests fets, acusant el Partit Popular després dels 5 dies de reflexió del senyor Sánchez, i per tant entenc que és una denúncia fonamentada. I li volia demanar els fonaments d'aquesta denúncia i per què denuncien el Partit Popular per deixadesa de funcions en la caducitat de l'expedient. Jo ho puc repetir perquè ho he explicat abans, i ho ha explicat abans el senyor Iago Negueruela. Jo no sé si hi ha cap pressió o no, ni si hi ha qualcú del PP que deixi caducar l'expedient. Jo l'únic que puc saber d'això és el que sap vostè, que l'Audiència Nacional, no Francina Armengol ni el Partit Socialista, el jutge de l'Audiència Nacional diu el que diu a l'auto que han conegut, i diu que la pressió que ha fet l'empresa ha sorgit efecte amb el Partit Popular. I, de fet, l'expedient ha caducat. Això no és una suposició. L'expedient ha caducat. Ha caducat perquè el govern del Partit Popular l'ha deixat caducar. I ja ho he explicat. En Bastens no va contestar mai a les al·legacions de l'empresa. A vostè no li sona raro que no contestàs a les al·legacions de l'empresa? Quan tot això ja se sabia. Tot això ja és públic i notori. No contesten a les al·legacions de l'empresa, caduca, després fan un altre informe dient que no són 3 mesos la caducitat, sinó que són 8 mesos. Això no és raro? Que després un funcionari de cop, en el mes d'ara, de febrer del 24, faci un informe dient que no són 3 mesos, sinó són 8 mesos, i després el director general d'IBSalut, tot sol, sense cap informe jurídic que l'acompanyi, deixa caducar, diu que està caducat l'expedient. No és una cosa estranya. Jo també dic que és una cosa estranya. Una darrera pregunta. 10 segons, per favor. Sí, un segon. Si algú fora malintencionat, i no diré que jo sigui malintencionat, li diria que l'expedient de reclamació s'inicia, el senyor Palomino fa la comunicació just abans de començar la campanya electoral i l'inici de l'expedient es fa el dia de presa de possessió de la senyora Provenç. Algú podria pensar que es fa perquè abandona la gestió del Pacte de Progrés i entra el Partit Popular. Què els dirien a aquestes persones tan mal pensades? És una altra cosa que no és certa. La primera comunicació la fa telefònica el senyor Palomino a l'empresa o el senyor Palomino a algú del Servei de Salut per dir-li que se demanarà la reclamació. El primer escrit va dia 22 de març del 2023. Jo li puc assegurar, i vostè també, perquè n'hem parlat a vegades, que en aquell moment nosaltres no pensàvem perdre les eleccions. De fet, no ho pensava ningú a les Illes Balears, que nosaltres perdríem les eleccions. 22 de març del 2023. I quan hem perdut, el que se fa és tancar tots els expedients del Servei de Salut, perquè nosaltres som gent sèria. I vàrem fer un traspàs supersèrio, senyor Vicenç Vidal. Aquesta és la realitat. Miri, jo, de fet, a la senyora presidenta, la senyora Provenç, li vaig dir tot el que necessitis saber de jo, me demanes i jo estic a total disposició.
Sap què va passar? Que no m'ha cridat mai per demanar-me res de Balears. Això és lo trist, però la realitat és aquesta. Gracias, señor Armengol. Gracias, señor Vidal. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Republicano el señor Álvaro. Bona tarda, senyora presidenta. Gràcies per les explicacions. El tema és d'una certa complexitat, com vostè ha dit. En primer lloc, vagi per endavant que nosaltres no dubtem de la seva paraula, però sí que com a grup tenim interès en aclarir els punts que no s'acaben de veure clars en aquesta història i sobretot intentar determinar no tant si vostè diu la veritat o no, que el nostre grup creu que vostè diu la veritat, sinó si les responsabilitats polítiques que es deriven han estat ben substanciades o no, i si la cadena de decisions va portar o no a unes determinades accions que, sens dubte, han estat en contra de l'interès general. Per tant, atès que moltes coses ja han sortit, jo començaré, senyor Armengol, per una qüestió última, darrere. Li vull demanar quina va ser la seva sensació, la seva impressió, quan va esclatar a la premsa tot el que s'ha conegut com a cas Koldo, després se li han donat altres noms, atès que vostè, si més no, com aquí ha dit, aquest senyor l'havia saludat o havia parlat, etc. I per tant que era algú que havia comparegut. Vostè que fa una defensa clara, i en això compartim, de la integritat de les institucions, què va pensar? Va pensar que algú li havia marcat un gol o va pensar que es havia fet alguna cosa malament? M'interessa saber què va pensar quan això esclata. Moltes gràcies per la seva intervenció. Jo crec que vaig pensar com qualsevol de vostès, no? Quan veus, en aquest cas, o qualsevol altre, no? Quan veus que hi ha possibilitat de que alguna persona, i jo dic presumpta, perquè clar, no està, la justícia ha de fer la seva feina i ha de jutjar i ha de decidir en fets i en decisions preses que només pot fer la justícia. Però quan tu penses que hi hagués pogut haver algú que en aquells moments s'avalés de la situació dramàtica que estaven vivint per enriquir-se il·lícitament sobre la compra de material sanitari, a mi me repugna, clarament, clarament. Si penses que aquesta persona, que repeteix, això se jutjarà i se sabrà si és cert o si no és cert, perquè també existeix la presumpció d'innocència en el nostre estat, si penses que aquesta persona se va aliar amb l'empresa per endur-se'n una part del benefici de l'empresa, que això és el que s'està investigant, per tant, el meu govern hagués estat víctima d'això. Clar, te dol a l'ànima. Te dol a l'ànima. Això és el que jo puc pensar. Ara, d'aquí a intentar dir que el meu govern està aliat per fer tot això, és que això és totalment mentira, és fals. Estiro aquest fil, senyor Armengol. Atès que el senyor Koldo García, i vostè ho ha dit avui, compareix davant vostè sovint, entenc gairebé sempre, de la mà del ministre Ábalos, li pregunto, un cop esclata la qüestió, vostè intenta aclarir a través del senyor Ábalos què ha passat i parla d'una manera formal o informal, recaba informació, li trasllada la seva, diguem, sorpresa. No, perquè jo el senyor Ábalos mai m'ha parlat d'aquest tema, en absolut. No, jo dic quan això esclata, senyora Armengol, quan això surt. No, tampoc no li he de parlar res amb el senyor Ábalos, perquè li he de parlar al senyor Ábalos d'això. Bueno, perquè apareix com un assessor seu, clar, hi ha un vincle, no? Sí, però jo recordarà vostè que això és una decisió que pren el PSOE a nivell nacional, però unes decisions que són molt clares i que se comparteixen en aquell moment per part meva. Jo no tenc cap necessitat de demanar res al senyor Ábalos, perquè sincerament no li veig el per què. Potser no ho m'he explicat. Ho deia en el sentit que vostè, diguem, va tenir, com ho ha dit avui, alguna conversa amb el senyor García a través que era assessor del senyor Ábalos. No se li va acudir preguntar abans que el senyor Ábalos sigui apartat del partit què havia passat. I jo quan veig que això surt en els mitjans de comunicació, que és quan jo m'entero i li explico i inclús li demano a la consellera això, nosaltres hem comprat i tal, jo en aquest moment, la justícia està investigant, que investigui fins a baix. I el que hagi de trobar que ho trobi. Clar que sí. Jo amb això tinc tranquil·litat absoluta, que la justícia investigui. I si hi ha res, ja ho dirà la justícia.
i que caigui després de la llei sobre si qualcú ha fet alguna cosa il·lícita. Ara, si algú no ha fet res, també que se digui que no ha fet res. Rebobino i torno al moment de la pandèmia, que com vostè ha dit va ser molt dur. Potser li pregunto coses que ja ha dit per deixar les coses clares. Vostè en el seu moment va demanar ajuda al seu partit o al govern d'Espanya perquè li passessin contactes determinats per adquirir material o vostè no es va implicar en això directament? Jo no me vaig implicar amb això, no, perquè no era la meva funció. Jo sí que record, i ho he dit, record algunes persones que me varen dir nosaltres coneixem un contacte, i jo ho vaig derivar en el servei de salut, com me va passar jo, com ho ha explicat també el conseller Negueruela, o com va passar a molta altra gent. El senyor Bendodo crec que també li va passar i ho va fer el mateix, i crec que ho va fer ben fet, és el que tocava fer. Atès que la problemàtica que estem analitzant prové d'una persona vinculada al Ministeri del senyor Ábalos, li he de preguntar a vostè quina relació política tenia, si en tenia amb el ministre Ábalos, no en tenia, era una relació com amb altres ministres, no en tenia, quina era una mica la coneixença des del punt de vista institucional i també de partit amb el senyor Ábalos? Jo tenia una relació com a ministre, més que com a secretari d'organització. La tenia com a ministre en les qüestions molt importants de Balears. El senyor Ábalos, ja ho pot mirar amb agendes, tampoc no va visitar molt les Illes Balears, no va tenir aquesta oportunitat o aquesta necessitat, i jo tenia una relació de les coses importants. Jo record molt, i ho he dit, perquè això sí que me va quedar clavat, perquè jo en aquells moments, prendre aquella decisió per nosaltres va ser molt difícil i vaig haver de treballar molt al Ministeri, vaig parlar amb ell i li vaig agrair moltíssim que hagués ajudat a que Balears tancés els ports i aeroports. Això hi havia una controvèrsia enorme, a més a nivell de tot l'estat. Jo record, no sé si ara me'n record, que Catalunya en aquell moment també demanava que la tancassin en algunes zones i tal, i que no ho va aconseguir. Nosaltres, jo ho vaig negociar directament amb el senyor Ábalos, varen tenir moltes... O sigui, jo record aquestes coses, clar, de feina. O sigui, una relació de feina. Permeti'm que insisteixi ara sobre 3 punts concrets per aclarir. Vostès per què no van reclamar la nul·litat de ple en tot el contracte, ateses la diferència de diners del material per un tipus de mascareta? Només una part dels diners, no tot. Per què una part només? Perquè em quedi clar. Això també li dic jo el que jo he estudiat de l'expedient, perquè jo no soc la que pren aquesta decisió, ni estic en això, ni en sé, perquè jo repeteix que soc farmacèutica de professió. Crec que s'ha explicat, perquè nosaltres aquestes mascaretes les feim servir. Això que se diu que són fake i que no serveixen no és cert. Aquestes mascaretes tenen un ús, les empleam per estoc d'emergència i les empleam. I nosaltres, amb aquest estoc, li deim al Ministeri. Per Ministeri te demana cada setmana quin estoc tens. I nosaltres empleam aquestes mascaretes per dir-li al Ministeri nosaltres tenim 1.400.000, per tant podem desescalar. I el Ministeri ens permet desescalar. Nosaltres lluitàvem, se'n recorden dels nivells, nivell 1, 2, 3, 4, se'n recorden de tot això. Nosaltres lluitàvem com a bojos per cada desescalada que podríem fer i argumentàvem, tenim això, per això van posar hotels pont de turistes. Nosaltres crec que van tenir 5 hotels contractats a totes les illes. I això és el mateix que quan diuen no, és que vam mascaretes o material sanitari que va caducar. Miri, ara li explicaré. Nosaltres no vàrem omplir mai totes les habitacions sempre plenes dels hotels. I clar, tu diries, i per què en vares tenir tantes? Perquè els havies de tenir, perquè això me garantia anar als turoperadors i dir, venir a Balears et segur. I això me garantia dir-li al Ministeri de Sanitat, deixa'm desescalar, deixa'm obrir més, que no tots són segurs. I per què feim nosaltres contactes, vull dir, controls a ports i aeroports? Per això. Érem l'únic lloc a tot Espanya, Canàries també ho va fer, però nosaltres crec que vàrem ser primer, no ho sé, ara no és una brega amb el govern canari per qui van abans, però que se'n recordaran tota la gent espanyols que vivien a la península a Balears havien de venir amb una prova feta, si no, no els deixàvem entrar. Això ho vaig batallar molt amb el ministre Ábalos i amb el ministre Illa. Però això ens donava molta seguretat, això ens permetia desescalar i això ens permetia tenir economia. Per això necessitàvem aquest estat d'emergència i, per tant, aquestes mascaretes se compren d'emergència perquè és una emergència per Balears i són necessàries i s'utilitzen per això. I com que s'utilitzen per això, no com a FFP2, s'utilitzen per això, nosaltres demanam, perquè tenim l'anàlisi fet de la filtració, la diferència de preu.
perquè si no seria una estafa a l'empresa directament, perquè no te l'havíem utilitzades com a quirúrgiques. No sé si m'explic, i per tant és evident que només podíem accedir a aquesta reclamació, que és la mateixa que accepta el Partit Popular. El Partit Popular, quan entra a governar, segueix en la mateixa reclamació, perquè és lo lògic, perquè el que jurídicament i tècnicament te diuen que poden fer. Això no són decisions polítiques, són decisions purament tècniques. Vaig a una qüestió, senyora Armengol, que ha sortit al matí amb els anteriors compareixents i que ara ha tornat a sortir el senyor Vidal ho ha tret i que és inevitable que surti. La qüestió del moment en què la UCO entra a IB Salut i vostè acaba de dir que no en tenia coneixement. Jo no poso un dubte que no en tingués coneixement. Per què creu que ningú li va dir res? Perquè sembla un moment bastant important, no? Si es demana això, si la Guàrdia Civil fa aquesta intervenció, qualsevol funcionari o càrrec polític potser havia de reportar, no?, a la presidència, perquè no és una cosa menor. No troba estrany que ningú li reportés? Jo li dic que jo penso, perquè jo conec aquestes persones. I vostè avui ha conegut el senyor Palomino, és una persona de caràcter eminentment tècnic. Bueno, hi ha hagut un dubte aquí, eh? Aquí li hem preguntat si se sentia tècnic o polític i no ho hem aclarit. Li he de dir la veritat. Ha sigut un enigma, això. Per lo que el conec, crec que se sent més tècnic. Però hi ha gent que ha compartit a dins la Conselleria de Salut i saben perfectament. O sigui, jo que penso que perquè tenien una tranquil·litat absoluta i perquè no li donen més importància. Vostè diu, jo li hagués donat importància. Bé, potser jo també, però ells no li donen. I per això no m'ho diuen, perquè tenen una tranquil·litat absoluta sobre que no han fet res malament i que no hi ha res. Però com deia el senyor Vidal fa uns minuts, en fi, no sé si jo fos el funcionari o càrrec polític i en el meu departament entés la Guàrdia Civil, jo reportaria al conseller o a la presidenta directament, no sé. Una cosa que si no crida l'atenció, senyora Armengol. Jo és perquè tot això, ja li dic, jo crec que és per tranquil·litat de consciència enorme i perquè no li donen més importància, crec jo. Ara bé, li puc assegurar que jo no ho sabia. D'acord. Torno també sobre un altre tema que ja hem tornat, però és inevitable. Soc l'últim que intervé, però és així. El que diu l'Oficina Anticorrupció, que sembla rellevant i que sembla que està fonamentat, d'alguna manera, fins a quin punt, no dic que desdigui el que vostès diuen, però fins a quin punt a vostè li planteja dubtes sobre la mecànica del procediment, o si hi va haver algú que, no dic vostè, però algú que no fes allò que toqués o que simplement prengués una decisió que pogués derivar en un fet delictiu. És a dir, ho descartem del tot o podem incorporar-ho a aquesta reflexió a la que vostè ens convidava? I ja veu que li plantejo una manera molt tranquil·la. Jo crec que totes les reflexions que puguem fer per evitar que a l'administració no hi pugui haver ningú que se n'enriqueixi m'apareixen genials i crec que els han de fer, entre tots i entre totes, en tranquil·litat, i crec que els han de fer. Ara bé, jo li diré, jo crec que en aquell moment que vàrem viure, amb aquella intensitat que la vàrem viure, no hi havia altra manera de tenir material que no fos en la contractació d'emergència i que s'aprenien les mesures que se podien prendre i que totes aquestes empreses varen tenir les mateixes oportunitats o no i se li va demanar les mateixes certificacions. I jo li vull repetir perquè crec que és important. Aquesta operació té contracte. Aquesta operació té informe favorable de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma. L'informe de l'Oficina Anticorrupció, malgrat les qüestions que pugui plantejar, i jo crec que les planteja a futur, és favorable. Aquestes mascaretes se paguen a 2,5 euros, molt menys del que estava pagant per la mateixa mascareta en moltes altres administracions públiques. I aquestes mascaretes serveixen per lo que han de servir. Per tant, jo sincerament crec que quan se fa això d'estendre una taca descontextualitzant tot, que és el que ha passat en aquest cas, me sembla que no és la forma adequada d'enfocar el tema, i no dic per com ho està enfocant vostè, ni molt manco. Abordo la recta final. Una qüestió. Vostè ha dit que amb la presidenta Proens no hi ha hagut diàleg sobre la qüestió. Entenc que ella no ha volgut, ha dit vostè fa uns minuts, però fa una estona també ens ha dit que, sortosament, en el moment de la pandèmia hi havia persones vinculades al Partit Popular que havien ofert ajut o contactes. Vostè, si no amb la senyora Proens, amb altri del Partit Popular, ha conversat sobre això? Hi ha hagut algun pont per intercanviar informació? O realment el que estem veient, que és aquesta batalla bipartidista bastant abrupta, també existeix en el rerefons? Jo quan li vaig oferir a la senyora Proens, jo quan vaig deixar de ser presidenta, jo vaig fer un document de traspàs, jo, totes les conselleries, per passar en els nous governants.
a modo per distendre un poc, no? Jo quan vaig arribar a ser presidenta ningú me va fer un traspàs. Jo, quan vaig deixar de ser presidenta, vaig dir jo vull fer un traspàs, i ho van fer tots els directors generals i ho van fer totes les conselleries. Jo, la presidenta nova, li vaig dir, escolta, si hi ha res que vulguis saber, no me referia a aquest tema, perquè jo aquest tema el desconeixia, no el sabia. Si hi ha alguna que necessitis, que crec que és important, no? Tenir l'opinió des que se'n va, estic a disposició. Mai me va cridar i, òbviament, mai m'ha dit res. Jo, d'aquest tema concret des que vostè me parla, algú del PP m'ha demanat no, perquè el PP, perquè sóc presidenta del Congrés de Diputats, no com ets presidenta del govern de les Illes Balears, i no perquè tinguin cap interès en saber el que ha passat en les mascaretes de les Illes Balears, sinó perquè sóc presidenta del Congrés de Diputats, des del primer moment han fet un relat de condena sobre jo. És així. De fet, avui m'han tornat a demanar la dimissió i jo no estic investigada per res. És així. Bé, per tant, el PP ha decidit aquest camí. Jo, desgraciadament, ha decidit aquest camí amb mi. No hi ha més preguntes. Gràcies, señor Armengol. Gracias, señor Álvaro. Gracias, señor Armengol, por la comparecencia en esta comisión y por sus explicaciones, su información para contribuir a los trabajos de esta comisión. Les recuerdo a los miembros de la misma que en 5 minutos tendremos una comisión a puerta cerrada para la ordenación de los trabajos de la comisión y para finalizar le damos la palabra por última vez a la señora Armengol. Como siempre. Sí. Gracias, señor presidente, ya que me da la oportunidad para... Creo que se la han dado a todos los comparecientes, pero bueno. Sí, por favor, guarde silencio. Pero como que no. ¿Pero qué Sí, comisión vive? continúa. Sí, muchísimas gracias, presidente. Muy brevemente, pero yo ya que hemos hecho esta comisión que va ido un poco al hilo de lo que va pasando en los últimos tiempos, me gustaría hacer una reflexión compartida que creo que es necesario para todos los miembros de esta Cámara. Mire, yo soy una firme defensora del parlamentarismo, soy una firme defensora de los debates entre diferentes, de que pensar diferente nos enriquece y que el pluralismo político reconocido por la Constitución española es algo muy potente que ayuda a tomar las mejores decisiones para la ciudadanía, pero también estoy convencida que no vale todo, que la técnica del desprestigio del adversario, de la deshumanización del adversario político, que la técnica del bulo y de la mentira para poder argumentar las cuestiones creo que no es una buena técnica, que el desprestigio de las instituciones no sirve, no vale, y que creo que la ciudadanía se merece que todo esto pare. Y yo pido que paremos esta forma de hacer política y pido esa reflexión que creo que todos tenemos que compartir para hacer posible servir mejor a la ciudadanía, por el bien de las instituciones, por el bien de la democracia y por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la reflexión, señor Armengol. Se levanta la sesión.